que estaremos estudiando. La última clase será el otro viernes. Así que yo le voy a pedir públicamente a mi hermano Jorge que se vaya preparando para, hermano Carías, que se prepare cuando terminemos el viernes, después del otro viernes, no este ni el otro, hasta el tercero, que se prepare con una predicación, amén. Así que no me va a decir, no, pastor, ¿qué no me dijiste? Sí, le dije delante de la iglesia. Más compromiso, amén, más compromiso. Así que nadie faltó o hice de más ahora, amén. Hoy estamos ya casi concluyendo, ya la otra viernes que viene es el último estudio, una serie, una lección de clases, lecciones que las hemos formado en 8 partes, dos hojas por clase, digamos, 2 lecciones por clase, así que guárdelas. El día de mañana quizás algún punto de esto les servirá, o quizás el día de mañana a usted le tocará dar estos estudios y a mí no, amén. Así que es muy importante llegar a eso, amén. Así que hoy yo quiero empezar, ¿entiende?, con este estudio, y meditando durante esta semana y estando acá estudiando un poco, me puse a pensar que le pedí al Señor que me guiara en esta parte, porque estamos concluyendo un estudio donde hemos hablado que Dios habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de profetas, a través de otros puntos donde Dios está hablando. Así que también vine a pensar que hay cosas que impiden o que bloquean o que estorban, si no me entiende una palabra u otra, en escuchar la voz de Dios. Amén. Y por eso hoy va a ser importante que usted conmigo aprendamos esta lección, amén. Así como está sentado, yo le voy a pedir que se prepare su primera hoja, dice serie de estudios, quiero escuchar a Dios. Ese es el tema principal de los estudios, amén. Y hoy vamos a estar estudiando sobre barreras que no dejan escuchar. Barreras que no dejan escuchar. Amén. ¿Ok? ¿Lo tiene? Amén. Ahí en su hoja dice el título principal, quiero escuchar a Dios, pero el punto que hoy vamos a estar estudiando, la lección, es barreras que no dejan escuchar. Y quiero que usted lea conmigo en esta hora. Pero antes de ello, quiero que ore conmigo, hagamos una oración. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque tú nos permites, Señor, adorarte. Tú nos permites, Señor amado, bendecirte. Hoy, Señor amado, que esta palabra, Señor, sea en nuestras vidas. Tú puedas, Señor amado, tratar, Señor, con nosotros también. Que también nos dejes saber, Padre, que tú estás interesado en hablarnos, en, Señor, hacer nuestro momento en nuestras vidas. Así que hoy, Señor amado, queremos que tú nos hables como siempre lo has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, barreras que no dejan escuchar. Y empezamos la lección. Hoy aprenderemos que también existen paredes o barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios. Así que si existiera en nuestras vidas, nos costará atender a lo que Cristo quiere decir. ¿Estamos? Amén. Amén. Luego seguimos. Así que entenderemos, perdón, Aile, por la importancia de que no tener ninguna barrera para que esa voz del Padre nos diga qué hacer o decir. ¿Ok? La importancia de no tener ninguna barrera. ¿Ok? Eso es importante. Así que entenderemos la importancia de no tener ninguna barrera. ¿Ok? Hoy aprenderemos esa parte. Entonces seguimos. Así que hoy miraremos solo 3 barreras que no nos dejan escuchar a quién. A Dios.
3 cosas. Hay varias cosas, pero hoy hablaremos de 3 cosas solamente. Y una de ellas es amargura. La amargura tiene que ver, ¿me entiendes?, con una barrera que puede impedir escuchar la voz de Dios. Amén. Allá en Hebreos capítulo 12, 15. Vea conmigo. Hebreos. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Estamos 12:15. Amén. Mire lo que dice la palabra 12:15. Lo leo hoy en esta noche y usted me va a seguir ayudando más adelante. Amén. Hebreos 12:15 dice: cuídese uno a otro para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Que tenga cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. A muchos. Tengan cuidado que la raíz de amargura, de veneno, no se haga en ustedes, porque sea que envenenen a otros. Amargura. Phobos, palabra griega que significa temor, terror, angustia. ¿Tiene? Phobos. Aquí dice Phobos. piltría en amargura. Perdón. Estoy en otro, en miedo. Uy. En hebreo, sí, perdón. Piltría, palabra griega que significa punzante, veneno, gracias. Atravesar, amargo. Miren lo que dice esta palabra, es importante. Amargura, que tiene que ser compulsante, venenoso, atravesar, amargo. Esto nos lleva a aprender que el ser humano se llena de amargura por el trato desde su niñez. Es como la planta que necesita ponerle abono y agua. Así crecerá fuerte. Nuestras vidas, quizás el abono que pusieron fue golpes, el agua, las palabras de amarguras. Y eso nos hizo crecer como árboles con frutos amargos. Miren Mateo 7:17, ¿qué dice? Mateo 7:17. Amén. Amén. Dice, un buen árbol produce fruto bueno y un árbol malo produce frutos malos. Dios es tan claro ahí en Mateo cuando Él dice que un buen árbol da buen fruto, pero el mal árbol siempre va a carecer de un buen fruto. Agarren un fruto de un mal árbol y le va a salir mal. Le va a salir arruinado, con gusanos, hasta lo mejor, o sin sabor. O ya ha estado echado a perder. Pero cuando el buen árbol está bien, cualquiera va a arrancar un fruto y va a disfrutar de él. Pero lo que está hablando acá en esta parte es que cuando nosotros tenemos la amargura, ¿entiendes?, nos vamos al momento donde toda nuestra vida, desde la raíz hasta el fruto, es amargo. Entonces el árbol es malo no porque solamente da frutos malos, no, sino que el árbol es malo porque viene desde la raíz. Desde la raíz es malo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, la palabra griega que nos da acá, que dice piltria, esa palabra piltria nos dice el significado de punzante, venenoso. Imagínense, que tiene veneno, que es algo que tiene veneno, que no puede comerse porque es malo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, y yo puse una parte de la vida con una parte de lo espiritual, ¿por qué? Porque quiero que ponga mucha atención en esto, porque a veces en las iglesias no nos hablan de esas cosas. A veces en las iglesias no nos enseñan qué es una amargura. Y yo quiero adorar a Dios, yo quiero bendecir a Dios, yo quiero amar a Dios, quiero seguir a Dios con todo mi corazón. Pero en el corazón hay una raíz de amargura. Y cuando esa raíz está, no puedo hacerlo. Lo intento, pero no me sale. Adoro, pero Dios no le agrada. ¿Me explico? Cuando quiero servir, no lo hago bien, porque la amargura sigue estando en mí. Hay cristianos hoy en día, hay personas en las iglesias que sirven a Dios,
pero tienen amarguras. Así es, amén. Y cuando esa amargura está, ¿qué es lo que pasa? Su vida no da frutos. Así es. ¿Qué le he dicho a los líderes siempre? No se vayan a quedar todo el tiempo en el mismo lugar. Ahora, yo me encargo de esto. ¿Me entiendes? Que Dios habla a mi vida, pero yo voy a ver qué tan fruto da hacia enfrente. Es lo que me va a dejar saber a mí qué hay en el corazón. Si tú te quedas por mismo tiempo y no das fruto de lo que tienes que hacer y no eres inspiración para otros, algo está pasando en tu corazón. Amén. La amargura no deja que nuestras vidas vayan floreciendo. Así que la amargura es importante, me tienes a aprender hoy que no tiene que caber en nuestras vidas. Amén. Dijimos y hablamos ahorita de que a veces nuestra niñez es como la planta, va creciendo y el abono que se le pone es que nos dijeron: tú eres un burro, tú no sirves para nada, niño o niña, ¿por qué naciste? Yo no te quería, nosotros no te deseábamos, y que no sé el otro. Fuiste maltratada, fuiste maltratado, ¿me entiendes? Y toda esa falta de amor y de cariño fue provocando una raíz de amargura. Pero venimos al Evangelio y nos dicen que venir a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. La Biblia lo dice allá, 2 Corintios 5:17, amén. Pero dice, ¿me entiende? También Pablo nos da una enseñanza donde nos dice: tengan cuidado que la amargura no se ponga en su vida, porque van a envenenar no solo a ustedes, sino a otros. Entonces, lo que estoy diciendo acá y lo que queremos aprender hoy es que si tú vas a caminar con Dios, camina, ¿me entiendes?, sin esa amargura. El problema es que muchas veces no se la entregamos a Dios. No sé si porque pensemos o pensamos que Dios no nos va a entender, que Dios no va a poder hacer nada. Mi padre me golpeó tanto, digamos, un ejemplo, y que mi niñez me dejó muchos malos recuerdos. Señor, ¿y ahora cómo puedo batallar con esto? Dios dice: entrégame tu carga, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. ¿No dice eso? Amén, Venid a mí amén, todos amén, los que amén. están cansados y trabajados, Amén. y yo los haré descansar. Amén. Entonces, cuando Dios está diciendo eso, está dándonos a entender, ¿me entiendes?, que no importa qué tanto fue maltratada la planta, ahora ya creció, pero en Cristo puede ser sanado el árbol desde la raíz. Así es, amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte y seguimos leyendo para terminar este punto, después de la cita, decimos: debemos saber que la amargura es como un cáncer y que la única manera de ser curados es llegar al taller del maestro. Amén. No hay otra herramienta en el mundo que pueda arrancar la raíz de la amargura. Amén. Hoy sufren muchas personas dentro de los templos, dentro de las iglesias, por esa razón. Una de las razones por qué Dios no habla a la iglesia o a las personas, es una de las maneras, es esta, por la amargura. Y cuando Dios nos dice: es que tienes que amar, y Él nos viene a hablar al corazón, al oído, y nos dice: tienes que amar. Señor, sí, pero ¿cómo voy a amar? Y todo el daño que me han hecho. Entonces la pared o el muro, la barrera de la amargura no nos está dejando escuchar a Dios. Así es, amén. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos, punto número 2, sobre barreras que no dejan escuchar. Miedo. Segundo libro de Corintios 11:3. ¿Alguien me lo lee, por favor? Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ok. Voy a hacer dos versículos paralelos ahí. No voy a irme a Génesis, pero voy a hacerlo con este capítulo. Y es que Pablo está diciendo: tengo temor que al ir a ustedes y verlos otra vez, tengo miedo de que el enemigo ya las haya burlado como burló a Eva. Si lo decimos más claro esa parte. ¿Qué pasó cuando pecó Adán y Eva? O Eva y Adán en este caso, porque fue primera Eva, la mujer, no el hombre, ¿ok? Por favor, ten claro eso. Eva y Adán. Sí, Adán. ¿Ok? Sí, Adán.
¿Cuántas Evas hay acá? Cuando nosotros decimos aparte, dice que Dios todos los días iba y hablaba con Adán. Y dice que ese día llegó y no lo encontró. Y la palabra nos enseña y dice, Adán, ¿dónde estabas? Y le habla a Adán y Adán no está. Y luego Adán se aparece y le dice, ¿por qué te escondiste? Es que tuve miedo. Y le digo, ¿por qué tuviste miedo? Es que estoy desnudo. Entonces, entre Pablo y el primer hombre en la tierra, tuvieron miedos. Uno, por ver si Dios había burlado o había engañado a la iglesia, a los corintios. Y otro, al principio, que el diablo engañó a Adán. Más bien a Eva y luego a Iván. Pero en este caso, vemos la palabra miedo, que significa, ahora sí, phobos. Palabra griega que significa temor, terror, angustia. ¿Ok? Otra vez, temor, terror y angustia. Cuando hablamos de miedo, no solo estamos refiriéndonos al miedo de manejar un carro cuando no sabes, o subir a un juego de mucha altura o velocidad. Estamos hablando del temor de ser rechazados, de no ser atendidos o el ser criticados. Esa es la clase de temores que se vuelven barreras, ¿me entienden? Cuando Dios quiere hablar. Cuando toda tu vida, volvemos a lo mismo, quizás en tu niñez o ahora de adulto, has sido rechazado por diferentes maneras, eso va creando miedos, temores en nosotros. El miedo de subirse a un juego, una montaña mágica, o en Advent Fan, o en Disneyland, lo que sea, o un lugar ahí, es momentáneo. Es decir, cuando vas subiendo la máquina, es momentáneo. Amén. Eso pasa en segundos, porque esos juegos no tardan mucho, segundos. Pero el ser rechazado, el haber sido golpeado por ser despreciado, no tarda un minuto, tarda mucho tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso no escuchamos la voz de Dios, porque siempre estamos pensando, ¿me entiendes?, que todo el tiempo hemos sido rechazados. Y el diablo es tan astuto que nos pone en la mente que a un Dios tampoco a veces nos puede hacer caso, sin saber que Él es el que siempre ha estado ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de ser el rechazado, el no ser atendido, el ser criticados, crea temores, crea miedos. Y eso es el peligro hoy en estos tiempos, porque ¿sabe por qué hoy en día las iglesias anhelan que hayan profetas o que vengan profetas de afuera y les den una palabra de Dios? Porque la mayoría de veces el que se dice ser profeta habla solo cosas bonitas, pero nunca te va a venir a decir lo pecador que eres, porque vas a decir, no, eso no es de Dios. Pero también Dios mandó profetas para hablar mal, en el sentido de condenar al pueblo de Israel, condenar a un pueblo que no quería sujetarse. Entonces, cuando nosotros decimos, es que va a venir un profeta y Dios de seguro nos va a hablar una palabra buena y poderosa, ahora sí nos va a confirmar que nos va a llevar allá a Hawái, allá cerca de la playa, a predicar, ¿me entiendes? Cosas de repente que nos van a gustar escuchar. Pero ¿por qué no atendemos mejor a la voz de Dios con el corazón? Y le decimos, Señor, háblame tú, porque tú sabes mejor las cosas en mi vida. Amén. Ahora, si Dios va a usar a alguien, gloria a Dios, pero que sea confirmación en tu vida, acordada con la palabra. Dios nunca se va a salir de su palabra. Dios nunca va a cambiar su palabra. Si Dios va a usar a un profeta o quien va a usar a alguien para hablarte, siempre va a ser para confirmar con su palabra. Ahora, el problema es que a veces no la conocemos. Amén.
Y a veces lo que Dios nos habla, quizás en pecado, o te dice Dios, mira, es tiempo que te arregles porque te va a ir mal. Si no conoces la palabra, la vas a ignorar. Pero si Dios te dice, mira, a través de un profeta o alguien te dice, te voy a bendecir, te voy a dar esto, el otro, y de repente empiezas a hacer nubes en el aire y dices, wow, Dios me va a bendecir, me va a dar un carro, una casa, me va a dar esto. Y eso te gusta, aunque no hayas leído la palabra, porque estás viendo lo material, estás viendo lo que te conviene a ti y no lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, esta parte es importante de los miedos. Miedos que no quieren, entienden que Dios esté en nosotros. Seguimos leyendo ahí en el punto. Y esta clase de miedos se convierten en barreras para no escuchar la voz de Dios. Por eso en el corazón habrá cero valentía, cero palabras. Con el temor no tienes inspiración, pero la voz de Dios te volverá a inspirar. ¿Ves la diferencia? Aun cuando los miedos están, todo se opaca. Cuando tú tienes miedos, tú nunca tienes valentía para nada. A mí me gusta conocer personas que son valientes, y más cuando se trata de Dios. Yo siempre he dicho eso, cuando hermano Carías estaba acá y empezó en el Evangelio con nosotros, en el sentido de venir con aliento de vida, yo sabía que todavía él no estaba listo como para poder enseñar o predicar. Y yo siempre le dije a él, le dije, todavía no es tiempo, pero cuando sea el tiempo, vas a ver que Dios va a hacer algo. ¿Sucedió? Sucedió. Pero ¿qué se hubiera hecho yo a decir, hermano, 2, 3, ponle que menos de un año, o meses, 5 o 4 meses en el Evangelio, yo le digo, hermano, vente a predicar y todo. Yo sé que quizás él no hubiera estado preparado, o quizás hubiera llevado algún temor o algo. Pero hay personas que tienen 5, 6 años, o 4 años, 3 años en el Evangelio, y les dices, hermano, ¿quieres enseñar? ¿Quieres predicar? O haz esto. No, yo no, pongan a otro, es que yo no sé. Esa es falta de inspiración. Esa es falta, ¿me entiendes?, de valentía. Y todo el tiempo están llenos de temores. Y el temor nunca, ¿me entiendes?, nos va a llevar a hacer nada. Nos va a dejar en cero. Entonces, el enemigo se va a aprovechar. Porque entre más temores hayan en ti y en mí, menos vamos a alcanzar lo que Dios quiere. O lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que habrá siempre, ¿me entiendes?, cero inspiración cuando hay temores. Quédate con esta palabra. Habrá siempre cero inspiración cuando hay temores, cuando hay miedos. El miedo de qué dirán. El miedo de que me van a criticar. El miedo de que me van a rechazar. En los temores que hoy se han movido durante estos tiempos con el nuevo presidente. Gente asustada. Gente que de repente piensa que migración va a llegar y se los va a llevar. Miedos que el mismo hombre ha puesto en el corazón del hombre. Y eso se trata solo del diablo. Porque Dios nunca te va a poner temor. Les dije la semana pasada, Dios en un momento declaró, yo no te di un espíritu de cobardía. Hay una versión que dice, la Reina Valera dice, no te da un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Entonces Dios te dio un espíritu no para que tiembles. Dios no nos dio un espíritu para que tengamos temor de ser rechazados. Dios no nos dio un temor, ¿me entiende?, para seguir diciendo, ¿me entiende?, es que usted no sabe, pastor, cuántas veces he sido rechazado. No lo sé. Y tampoco me va a decir, no le voy a preguntar. Pero Dios nos dice hoy en esta noche que una de las barreras por la cual Dios no puede hablarnos, o no podemos escuchar a Dios más bien, es a través del miedo. No podemos escuchar a Dios cuando está en miedo. Amén. Amén. Punto número 3. Sobre barreras que no dejan escuchar. El orgullo. Santiago 4:6. ¿Qué dice? Dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Pero da gracia a los humildes. Él no tiene ningún tiempo para tratar con el hombre orgulloso. Así es. Con el hombre altivo.
La semana pasada tocamos un punto, creo, sobre eso. Amén. La semana pasada, la antepasada, hablamos un punto sobre el orgullo, sobre la altivez. Amén. Entonces, hoy hablamos de un orgullo que tiene que ver, me tiene con una gran barrera en nuestros tiempos como cristianos. Si no hay, ¿me entiendes?, barrera de que nosotros podamos decir, el orgullo es importante para poder vencer todas las cosas. El orgullo, ¿me entiendes?, va a ser el que nos deje a nosotros, ¿me entiendes?, sin fuerza. ¿Sabe por qué? Porque entre más vivamos orgullosos, más nos vamos a llenar, ¿me entiendes?, de desesperos, sin llegar a tener metas. Y la palabra uperfanía, que tiene palabra guía que significa presumido, ingreído, creído. Cuando vemos este punto, creo que es uno de los más vistos en el ser humano, ya que llega a tener en su vida logros y piensa que es por su fuerza, su inteligencia, y cree que necesitar o escuchar a Dios es lo último en sus vidas. El orgullo es lo que hace. El orgullo nos hace, ¿me entiendes?, ver que hoy, ¿me entiendes?, estamos, ¿me entiendes?, faltando de sencillez o humildad. Ahora, pregunto esto: ¿qué es humildad para usted, Ana Lidia? Yo pienso que es tener ser noble con la persona, no ¿cómo podría explicar? Si yo tuviera un poco tal vez de conocimiento más que la persona, no presumirlo. Okay. Sería como bajarme para con ellos, para igual aprender y subir con ellos en una persona. Sería mi punto de vista. Jenny, ¿cuál sería tu punto a decir que es humildad? Es una palabra, y le voy a tratar de explicar, porque hay un concepto en la iglesia donde la iglesia piensa que la humildad es aquello de que siempre tienes que estar con la cabeza abajo. Esa es humildad, y ser humilde. La humildad es que piensa la iglesia hoy en día, aún pastores piensan que puedo tener una sola camisa y antes era blanca y se está volviendo beige porque está bien percudida, y piensan que eso es humildad. Humildad piensan que ¿para qué voy a traer un anillo que tenga oro, o un reloj que esté caro? No caro en el sentido de muchos, pero uno que puedas traer y te pueda meter en su usar, y quitarse todo eso para mostrar una humildad. En las iglesias se enseñaron por mucho tiempo que la humildad es aquel que no anda presumiendo, como decía hermana, un carro nuevo, un carro el otro. Pero eso no es humildad. ¿Me entiende? Cuando Dios dijo ser mansos y humildes, como yo lo soy, Él les dio ejemplo. ¿Cómo les dio ejemplo? De muchas maneras. Y una que siempre les ha platicado es cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué lo hizo Él? Para enseñarnos que la humildad no es, ¿me entiendes?, yo sé mucho. La humildad se convierte cuando yo enseño lo que sé mucho. ¿Sí me entiende? Entonces, lo importante es eso. Cuando nosotros decimos, no, es que la humildad es traer un carrito viejito. No. Si no puedes traer algo más, órale a Dios para que Dios pueda darte algo mejor. Dios lo puede hacer. Amén. Eso es lo malo que nos han enseñado a nosotros en las iglesias. Yo conocí a un pastor que tenía un carro bien viejito, la tapicería de adentro toda rota, lleno de basura, de tierra ya de lo viejito, todo feo, despintado todo. Y así iba a la iglesia él. Una ropa así, sus zapatos ya menos se le miraban los calcetines. Y él pensaba que con eso él iba a mostrar una humildad.
Y yo nunca le dije nada, pero yo le oré al Señor, le digo, Señor, muéstrame qué es humildad. Yo no tenía a quien preguntarle. Si le preguntaba a él, me iba a decir que humildad es eso. Pero yo nunca pensé y creído que la humildad es esa clase, ¿entiendes?, de vida. Y empecé a entender que la clase de humildad que Dios nos da es aquello, ¿me entiende? Cuando Pablo dijo, si alguien quiere gloriarse, gloríese en Dios. ¿Qué es humildad? Entonces, venir, ¿me entiende? Y ayudar, enseñar, corregir a otro de lo que tú ya aprendiste con la vida. ¿Me entiendes? Venir y enseñarle a otros, ¿me entiendes?, de lo que a ti te costó ya. ¿Me entiendes? Esa es humildad. No venir y decir, miren, yo sé esto, y que nadie te esté preguntando. Esa no es humildad. Humildad es traer a alguien a un lado y decirte, ¿sabes qué? No vuelvas a hacerlo, porque es malo, porque no te va a servir, porque yo así lo aprendí a golpes, porque yo así lo aprendí, ¿me entiendes?, a caídas. Esa es humildad. Esa es enseñarle a la gente, ¿me entiendes? Jesús no salió del cuarto o de la casa y dijo, por favor, necesito que vayan y le digan a toda la gente lo que yo acabo de hacer. No lo dijo. Él enseñó a ellos en lo secreto para que ellos aprendieran a hacerlo allá afuera con otros. Esa es humildad. Cuando tú como persona le enseñas a los demás, ¿me entiendes?, que ellos aprendan para que después le enseñen a otros. Esa es la verdadera humildad. La humildad no es, ay, pobre de mí, Señor, mírame, pobre de mí. No, esa no es humildad. Porque en primer lugar, Dios no nos hizo hijos desamparados. No nos hizo hijos para que no digamos pobre de mí, porque Él está con nosotros. No tendríamos que decir eso, pobre de mí, Señor, ten misericordia de mí. No, esa no es humildad. La humildad, ¿me entiendes?, es saber, ¿me entiendes?, entendido, aprendido algo y poder yo enseñárselo a alguien. ¿Cómo le enseño? ¿Con palabras? ¿Con hechos? Caminando en el camino y las personas puedan aprender de uno. Esa es humildad. Por eso, ¿sabe por qué Salomón llegó a ser el mejor rey, el mejor sabio? Por eso. Porque Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, Señor, soy muy joven y no sé ni entrar ni salir. Así que lo único que te pido para guiar a tu pueblo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, es lo que te pido. Él no le dijo, dame sabiduría a mí para saber qué hacer yo. Él le dijo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo, entonces te daré lo que has pedido y te llenaré de muchas cosas. Y Dios lo cumplió, porque hasta hoy en día no ha habido otro hombre más sabio como Salomón. La Biblia lo dice. Hasta este día no ha habido otro hombre como él. Entonces, ¿por qué lo hizo él? Porque él no buscó su beneficio. Él hubiera podido venir con Dios y decirle, mira Dios, yo sabía que me ibas a preguntar y aquí tengo una lista. Primero quiero decirte que gracias por haberme escogido, pero mi papá fue el rey. Así que como mi papá David fue el rey, yo te voy a pedir que me des el palacio que queda allá, voy a construirlo, quiero que me des el otro. Si él hubiera empezado a hacer una lista para pedir en sus deleites, ese no es humildad, ese es engrandecerse, y Dios no permite eso. Por eso todo lo que tú llegues a tener en Dios, enséñale a los demás cómo alcanzarlo, para que también ellos sean bendecidos. No, mírame a mí, tengo aquí 20 años de evangelio, Dios ha sido bueno, me ha dado riquezas, me ha dado la mejor casa, el carro nuevo que tengo, y todos los aquellos que tienen un carrito viejito. ¿Y a mí cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a dar uno? Y eso no es humildad, porque el que está enfrente de ti no te está enseñando cómo le costó a él llegar hasta ese día. Humildad es cuando te paras aquí y le dices, ¿sabes qué? Un día yo empecé a hacer esto. Y un día empecé a creerle a Dios. Y un día empecé a tener un compromiso con Dios. Y fue ahí donde Dios me bendijo. Estás haciendo humilde y estás enseñando. Amén. 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 Entonces, nos quedamos en últimas en sus vidas. Amén. Lo único que quieren escuchar los que tienen orgullo, porque son orgullosos, es escuchar
a Dios, amén, en sus vidas. Sería lo último, amén. Así que seguimos. Dios desea hablar con el hombre, pero el orgullo ha sido la barrera donde se deja de atender a esa voz. El síntoma del orgullo es presumir algo que no se ha ganado solo, pero quiere llevarse el crédito. Pero esta barrera se cae cuando el hombre se queda sin nada que lo sostenga, solo la mano de Dios. Y este es el momento donde nosotros aprendemos barreras que no dejan escuchar. Barreras que tienen que ver con amargura, miedos y orgullo. Y usted dirá, pero pastor, yo no tengo esa clase de cosas. Déjame decirte, hay muchas cosas que se ven dentro de la iglesia por esas cosas. ¿Sabe por qué hay pastores que tiran tanta pedrada de los altares, de los púlpitos? ¿Saben por qué hay pastores que en vez de traer una palabra de vida te están echando lo pecador que eres? Porque en la vida de ellos solo lo que hay es amargura. ¿Y qué vas a encontrar en ellos? O en líderes, o en que sea, cristianos, frutos amargos. Y cuando nosotros vemos esa clase de cosas y confrontamos el miedo, la amargura, el orgullo en esas personas dentro de los templos, se molestan. Porque dicen, no, yo no soy así. Ahí está la señal que Dios no te puede hablar, que Dios no te puede decir. Amén. Porque si no hubieran esas barreras, tu voz se escuchara y entonces obedecieras. Amén, amén. Entonces cuando nosotros vemos esa parte, y me gustaría concluir para pasar a la otra hoja en esto, es que si hubiera alguna manera de esos que está trabajando en tu vida, allá en lo más oculto de tu corazón, empieza a pedirle a Dios que quite toda esa raíz que puedan haber. Porque mi anhelo es que Dios nos empiece a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Que tú vengas y digas, ¿sabes qué, pastor? Después o durante las clases Dios empezó a hablarme. Y es que empecé a escuchar a Dios más claro que antes. Esto no es una plática. Estas no son pláticas para que tú te sientas mejor. No. Esta es una palabra, ¿me entiendes? Que vamos a conectarla con la palabra de Dios. Y esta es una palabra que tiene que cambiar tu mentalidad, que tiene que cambiar tu corazón, que tiene que cambiar tu forma de caminar con Dios. Esto no es una plática. Esto no es un seminario donde nos venimos, nos sentamos, escuchamos y todo, y nos vamos. No. Esto lo hacemos en iglesia porque queremos que lo aprendamos todos. Y que el día de mañana cuando tú vengas y veas gente llegar a la iglesia con esa clase de cosas, tú mismo vas a tener la libertad o la autoridad de parte de Dios de venir y decir, ¿sabes qué? Esto no te va a servir porque así Dios no te va a poder hablar. Amén. Entonces, pero ¿cómo vamos a darle a entender a ellos que es así? Cuando tu corazón se empiece a abrir y querer escuchar a Dios. Yo no sé hasta hoy en día, ayer platicaba con Dios y le decía, yo cuando estaba en la oficina, decía, Señor, yo no sé cuántos de los que hemos estado estudiando esto, hemos puesto atento a estas palabras y quizás muchos de nosotros hemos pasado por alto que tú en verdad has querido hablar con nosotros. No sé cuántos de ustedes se han puesto a tener un tiempo de quedarse en pausa, digamos, y decirle al Señor, háblame. Porque cuando Dios te habla, tú tienes que callar. Amén. ¿Amén? Y no sé cuántos de ustedes lo han hecho en su momento de oración, en su momento de búsqueda. Señor, ya te dije lo que hay en mí. Ahora yo callo para que tú me hables. Y no importa si pasa 1 minuto o 2 minutos, tú tienes que quedarte callado porque crees que Dios te va a hablar. Pero cuando no lo hacemos y solo vamos y hablamos y hablamos y hablamos, Dios dice, espérate, déjame hablarte a mí. Deja hablarte a ti. Deja yo también te hablo. Porque Él antemano ya sabe lo que tú vas a pedir. Claro, lo puedes decir, no te quedes callado. Pero Dios también necesita que te quedes callado y decir, ok, Señor, háblame a mí. Y durante estas clases, que ya son 2, 4, 6 clases que hemos llevado, 3 clases en 2 lecciones en cada clase, ya tendríamos que haber aprendido o anhelado más bien
no aprendido, sino anhelado cómo Dios puede hablarnos. Amén. 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 Y yo le reto tu corazón a partir de salir de este lugar, que de aquí al otro viernes, cuando concluyamos este estudio, quiero escuchar a Dios, porque así es el título de la serie de estudios. Quiero escuchar a Dios, que se haga palpable y se haga real, no solo esa semana, sino todo tu caminar hasta que Cristo venga. Amén. Y ese es un compromiso que tú tienes que hacer. Yo como pastor, mi obligación es seguir escuchando a Dios, porque deseo traerte la mejor palabra que Dios pueda poner en mi corazón. A mí no me vas a ver, y ojalá que Dios me ayude, me dé fuerza durante el caminar a no traer una palabra, ¿me entiendes?, que solamente por darla, no. Porque mi deseo es que tú crezcas. Amén. Y que crezcas a una altura espiritual donde yo pueda también contar contigo. Donde si sabes que el pastor no va a estar, va a salir, va a ir a predicar a un lado. Alguien, o no solo uno, sino 2 o 3 personas, tienen que estar preparadas para lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Ese es mi deseo. ¿Sabe por qué Dios nos da esto? Porque Él está pensando en ti. Amén. Porque Él también me habló a mí y me dijo que era necesario hacer esto. Yo tenía otros puntos de hacer para el estudio, porque hago esto, a mi libreta apunto muchos puntos que vienen de repente a mi vida y los escojo que puedan ir en pareja en este aspecto con esto. Y yo tenía muchos puntos, pero ayer hablando con Dios le digo, Señor, ¿qué quieres que hable? Y Él me hablaba y me decía, es esto. Hay barreras que no están permitiendo que mi voz se pueda ser escuchada. ¿Por qué? Porque hay mucha amargura todavía. Por una mujer que fue abusada, por un hombre que fue abusado, por un joven, ¿me entiendes?, que fue maltratado, por una niña que fue, ¿me entiendes?, abusada. Hay muchas amarguras a través de esas paredes. Esas paredes que no vemos. Hay muchas cosas detrás de esas paredes. Así es, amén. Pero cuando venimos a Cristo, queremos vivir con esa amargura. Y Dios dice, no, espérate, no vas a poder hacerlo. Y tú dirás, sí, pastor, pero ¿cómo hago para olvidar esto? Yo no tengo el remedio, pero Cristo sí. Amén. Yo no te puedo decir que hagas tal cosa para olvidar ese mal recuerdo o esa mala experiencia. No lo puedo hacer, pero Cristo sí. Y cuando tú empiezas a escudriñar la palabra y cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios te va a decir en la manera en que lo va a hacer. Amén. Y cuando tú sientas, esa pared se cayó. Todo aquel, no sé si ha visto usted lugares donde hay cosas o paredes que gente de repente va tirando una bolsa de papitas, algo así, y de repente se quita y envía un cochinero ahí. Así es. A veces de la pared para allá parece que todo está bien, pero de la pared hacia atrás hay muchas cosas que han hecho que la amargura esté ahí, que el miedo esté ahí, que esas clases de cosas, por ejemplo el orgullo esté ahí. Hay tantas cosas detrás de esa pared. Y si otra pared no está entre Dios y tu vida, no va a poder. Hasta me acordé de una canción que decía Leo Dan. ¿Se acuerdan? Esa pared que no me deja verte debe caer. ¿A causa de qué? Del amor, algo así. Entonces, es igual. Si esa pared está ahí, Dios te va a decir, esa pared tiene que caer. Porque entonces no me vas a poder escuchar. Aunque Dios te grite muchas veces, oye, aquí estoy. No vas a poder escuchar, porque la barrera va a estar ahí. Y tú me dirás, sí, pastor, pero me han dañado mucho. Me han dicho de tantas cosas. Me han dicho hasta de lo que me voy a morir, en qué día me voy a morir. Usted no me entiende, pastor. Quizás no pueda entender tu punto. Ni tú vas a entender mi punto en la forma en que yo crecí como niño. ¿Me entiendes? En el saber que, déjeme decirle rápido, ¿ok? Para que usted vea que Dios tiene poder. Yo soy de las personas que le creo a Dios que Dios puede romper toda cosa del pasado. Amén. Cuando yo era niño, y recuerdo,
que nosotros teníamos que estar en casa y un par de zapatos nos duraba casi más de un año. Y cuando esos zapatos se rompían, teníamos que hacer de otra manera, cómo buscar, o alguien, familia, supieran que no teníamos zapatos para regalarnos. Ropa no teníamos. Recuerdo, y no sé, a algunos de ustedes les tocó eso, que teníamos que coser la ropa. Mi mamá, después de ir al trabajo, tenía que coser la ropa, volvernos a poner. A veces los pantalones llegaban ya porque íbamos creciendo. Right? Y teníamos que vivir así. Mi madre salía a las 7 de la mañana a trabajar. No comíamos, pues comíamos lo que había quedado el día anterior. Y teníamos que comer en la mañana antes de irnos a la escuela. Y así esperar hasta que llegara a las 8 o 9 de la noche para comer otra vez. Entonces, esa fue nuestra vida. Y yo miraba a mi padre tomar todos los días, emborracharse, alcohólico, ¿me entienden? Vivir en la calle. Y yo por momentos, cuando empecé a crecer, decía, ¿cómo mi padre puede tomar cervezas, alcohol, y no nos puede dar a nosotros una televisión? Nuestra casa era nuestra, pero era la única casa que no tenía vidrios, sino estaba tapada con madera. ¿Me entiende? Entonces todas estaban buenas, menos a nosotros. El día que me acuerdo que mi madre compró una tele pequeña que se la fiaron, iba a pagar por pagos. Me acuerdo que ese día pasó una semana, nosotros estábamos bien contentos, porque miramos al Chapulín, blanco y negro. Y pues recuerdo que mi papá, los 3-4 días que llegó bien borracho. Y empezó a golpear a mi mamá, tiró toda la ropa, arrancaba los cajones, quebraba todo. Y lo único que no queríamos que tocara era la tele. Y de repente agarra la tele pequeña y la agarra sobre el suelo, ¡pah! La quebró. Entonces nosotros empezamos a crecer con una amargura de querer que la vida no fuera así. Nosotros temblábamos cuando papá llegaba a casa. Había un solo cuasa, no había como ahora que está en una recámara, un baño. No, ahí era todo una sola casa. La cama de mi mamá enfrente, nosotros aquí, el baño estaba por afuera. Ahí no había divisiones en la casa. Cuando papá llegaba borracho o drogado por marihuana o por otra cosa, nosotros temblábamos y nos tapábamos la cara y temblábamos, porque ya iba a empezar el pleito. Y así fuimos creciendo toda la vida. Recuerdo una vez cuando mi hermano tenía como 16 años y dijo su primera palabra, mi hermano mayor que predicó la otra vez, dijo, cuando yo sea grande voy a matar a mi padre. ¿Qué estaba hablando ahí? Una amargura. Llegó cuando él tenía 18 años y mi padre fue a buscar a mi madre a una fiesta. Todos le tenían miedo a ese viejito, no sé por qué. Los hermanos de mi mamá y todo. Y la escondieron a mi mamá. Dijo, yo sé que estás aquí. Bueno, la sacó, la encontró y la sacó hacia afuera. Y recuerdo que mi hermano por atrás llegó y lo agarró del cuello y lo empezó a apretar. Con todo, yo creo que el coraje que había crecido toda la vida. Y lo estaba matando. Y él gritaba, te voy a matar, te voy a matar. Era de aquello que aquel niño había crecido. Mi hermano se salvó de una cirugía en la cara, de un golpe que le dio mi papá con una patada. El doctor le dijo, tenemos que hacerte una cirugía, porque fue muy inflamado. Pero creo que Dios tenía un plan, para que esa cicatriz no quedara en un recuerdo en la vida de él toda la vida. ¿Entienden? Todo hasta hoy en día, ¿me entienden? Y Dios tenía propósitos para nosotros, pero fuimos creciendo en una vida muy fuerte, ¿me entienden? Con muchas amarguras, más cuando llegaban las Navidades. Allá en Centroamérica se acostumbra a estrenar ropa. Todos, seas pobre o rico. Las Navidades a fuerza tienes que traer una ropa nueva. No sé si aquí hay centroamericanos, bueno hermano, no sé si le tocó eso. Georgia y Jenny no creo que le haya pasado esto. Pero en Centroamérica le pasó, nos pasaba eso. ¿Cómo le hacíamos nosotros si mi mamá no podía con 4 niños? A nosotros nos daba coraje. A mí en lo personal me daba coraje de saber que mis primos, en aquel tiempo se daban, empezaban a salir los tenis blancos, River, los tenis bien bonitos, todos blancos. Y decía yo, my God, ¿cuándo?
yo voy a poder tener uno de esos. Era imposible, les confieso, era imposible. Mi madre no podía comprar unos zapatos de esos. Y empecé a llenarme de corajes. A veces tenía que ver que todos mis tíos le daran de $5, digamos, si lo ponemos a este país, $5 para que nos compraran ropa. Porque mi padre se gastaba todo el aguinaldo, todo el dinero en borracheras. Y fui creciendo con eso. Y cuando yo empecé a usar droga, lo empecé pensando en una vida que mi padre me había enseñado toda la vida. Recuerdo cuando la primera vez me mostraron un cigarro de marihuana. Yo tenía como 12 años. Y me dijo, ¿quieres probar? Después de una fiesta que fuimos. Y este muchacho no me conocía y me dijo, ¿quieres probar? Y me acordé cuando mi papá hacía los cigarros de marihuana. Y me decía, yo quiero probar, ¿qué es esto? Y empecé a probar. ¿Por qué? Porque había aprendido de una vida que había crecido con amarguras. Pero cuando vine a Cristo y después de ver todavía, mire, imagínense, todavía después de crecer, mi madre subir con mi papá y luego verme en la calle, drogándome y caminando por todos lados, y todavía esta mujer creciendo, y cuando me tiraba a la calle me decía, váyase de aquí, no lo quiero a la casa, yo todavía me sentía todavía más enojado con la vida. Por eso les digo que llegué a quitarme 5 veces la vida. Traté de quitarme 5 veces la vida, porque cada vez que mi mamá me corría, lo primero que venía el enemigo a mi mente decía, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar en la calle? ¿Para qué quieres andar así? No vale la pena. Mira a tu padre dónde está. Mira a tu mamá cómo batalla. Mírate tú. Y cada vez que yo pensaba eso, trataba de quitarme la vida. Y fui creciendo así. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque hay muchas personas todavía dentro de las iglesias que siguen viviendo con esos malos recuerdos. Yo le dije al Señor, yo sé que un día, Señor, Dios me dio un sueño donde mi padre recibía a Cristo. Y en el sueño yo recuerdo que yo hablaba con él y le decía, papá, yo te perdono todo. Llegó el día donde mi padre había estado tirado en una calle y pasó un joven cristiano y lo recogió y lo llevó a un lugar para rehabilitación. A él estaba dando principios de cirrosis, a mi padre. Él aceptó a Cristo ahí, se levantó, fue líder de muchas personas ahí. El día que habló conmigo la primera vez por muchos años, me recuerdo lo primero que empezamos a hablar y me dijo, ¿sabes? Él me dijo, perdóname por la vida que les di. Ahora, si hubiera estado, ya estaba en Cristo, si hubiera estado yo con amarguras en mi corazón, yo lo hubiera rechazado. El rechazo del primer rechazo hubiera sido no contestarle a él la llamada. Pero yo sabía que Dios había hecho algo en mí como en él también. Y empezamos a hablar. Y le digo, papá, no se preocupe, ¿quién soy yo para juzgarlo? Lo único que yo le doy gracias a Dios, que Dios lo haya alcanzado, yo lo perdono. Y empezamos a hablar de la palabra. Y le dije, nunca me imaginé que después de ver a mi padre borracho, golpear a mi madre, ahora yo estoy hablando con él de la palabra de Dios. Para nosotros fue una gran victoria. Cuando mi hermano agarró los papeles de migración y pudo ir a Guatemala, fue a ver por primera vez a aquel hombre que lo había castigado por mucho tiempo. Y dice mi hermano, me cuenta que lo abrazó, lloró como nunca, mi hermano con él, y se pidieron perdón. Y todo fue diferente. Ahora, ¿se puede dejar todo atrás? Yo creo que sí. Yo creo que se puede quedar todo atrás siempre y cuando nuestras vidas le puedan creer a Dios. Amén. No importa quién te dañó atrás. Si tú si quitas esa pared, no va a estar más. Si hay algo que tienes que te pasó en la vida y tú piensas, es que no puedo. ¿Sabe? Por esa es la razón que hoy muchas personas en iglesias se están cargando con las mismas cosas de hace 30 años, 25 años, 15 años atrás. Porque no hay gente que les han enseñado que Dios todavía puede arrancar raíces de amargura. Amén. Amén. Así que hoy estamos hablando de barreras que no dejan escuchar a Dios. Amén. Amén. Quiero que vaya a su otra hoja, a la siguiente hoja. Y ahí dice, quiero escuchar a Dios. Pero el punto número 2 de esto es que
Dios habla al corazón y no a la conciencia. Esa es otra de las cosas que Dios puso en el corazón para hablar con ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver. Dios en esta ocasión nos quiere enseñar que hay un corazón y una conciencia. Y que de las dos cosas, solo uno nos llevará a conocer la voz de Dios. Pero creemos que para Dios el corazón es muy importante. Él lo dijo en Proverbios 23, 26. Proverbios. Amén. ¿Qué dice? Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Amén. Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos siempre estén en el camino, que siempre vayan observando el camino que Él ha hecho nosotros. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Es ahí donde podemos guardar las dulces palabras de Dios. ¿Por qué es que Dios le interesa hablarnos al corazón y no a la conciencia? Porque es en la conciencia donde solo habrá, ¿qué? Remordimiento, culpabilidad, vergüenza y penitencia. Yo nunca he estado en un momento de otras iglesias. Yo crecí en el Evangelio. Mis abuelos por parte de mi padre fueron pastores. Nosotros crecimos en el Evangelio. Así que nunca he pisado otra iglesia católica, ninguna otra. Y he crecido en esto. Y a pesar que crecí, como les digo, a mi niñez, a mis 12 años, empecé a vivir otra clase de vida. Pero lo que quiero decir esto es que cuando Dios nos enseña que hay un corazón, pero una conciencia también, nos está diciendo que la conciencia solo hace, ¿me entiende? Que nosotros nos tentamos con remordimiento, apenados. Uy, ¿me entiende? Me siento mal por lo que hice. Otra es culpabilidad. ¿Por qué hice esto? ¿Me entiendes? La conciencia, Dios puso conciencia. Acuérdense, cuando Dios hizo al hombre, puso conciencia. Por lo mismo, ¿ven? Vergüenza. ¿Me entiende? Y penitencias. Yo compartí con mi esposa esto. La primera vez que me tocó ir a la basílica en la Ciudad de México, vi mucha gente venir de rodillas, sangrándose, haciendo tantas cosas, y digo, wow, ¿cómo estas personas pueden hacer tal cosa? Esa es penitencia. ¿Qué le decía a usted el sacerdote, hermana Lidia, cuando usted se confesaba con él? Que me daba penitencia. ¿Qué penitencia le daba? Era rezar. Ajá. Decía, según pues el pecado que le confesara, pues sea de Padres Nuestros, Ave María. ¿Cuántos? 5 o más. ¿Lo hacía? Sí, Sí, lo tenía que hacer, Sí, porque hacía. había una conciencia que la estaba sintiéndose mal. Culpabilidad. Ujú. ¿Pero cambiaba algo en usted? No. ¿Volvía a fallar? Sí. ¿Volvía a hacer casi lo mismo que confesó? Sí. Hasta peor. Santo. Ahora, la conciencia es la que Dios no quiere trabajar. Ujú. Porque la conciencia solo nos va a dejar saber que hicimos mal, que hablaste mal, que te portaste mal, que no tuviste que hacer lo que hiciste. La conciencia es la que nos trae a nosotros el mal recuerdo o el buen recuerdo. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos estos 4 puntos, y vemos remordimiento, culpabilidad, vergüenza y penitencias, eso es lo que el mundo está viviendo todo el tiempo. Gente dentro de las iglesias está viviendo ese tiempo. Y esa es la manera por la cual no escuchamos a Dios. Ahora, déjeme decirle esto. Aparentemente, escuchamos a Dios cuando X persona nos dice, ve y haz esto. La conciencia nos hace a nosotros, al ser humano, y he escuchado esto, cuando personas dicen, es que voy a hacer una manda. ¿Es manda, es verdad? ¿O manta? Manda. 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 Voy a hacer una manda de tanto tiempo
y no voy a tomar, no voy a X cosa, lo que se haga, pues eso es una penitencia, pero no cambiará nada después que pase la manda. ¿No? No. Al menos yo no he conocido a ninguno de esas personas que he conocido que me han dicho, voy a empezar a hacer esto, una manda. Digo, está bien, yo no me meto ahí. Pero sí me trae este estudio que Dios habla al corazón y no a la conciencia. Amén. La conciencia ella, Dios la puso, el corazón también. Pero vimos algo importante en Proverbios 23, 26. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos anden por mis caminos. Entonces Dios no pide la conciencia, Dios pide el corazón. Amén. 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 Entonces, si nosotros tenemos culpabilidad, esa culpabilidad nos va a hacer sentirnos mal por un momento. No les digas amor. Pero ¿cuántas veces yo te he pedido perdón por algunas cosas? Lo he hecho, ¿no? Varias veces. Pero, como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo, a veces la vuelvo a regar. Ahora, eso me trae la conciencia, pero Dios, Señor, háblame la conciencia. No, yo no le voy a pedir eso. Porque la conciencia no me va a cambiar. Va a calmar el dolor por un momento. Va a calmar la vergüenza por un momento. De repente vienes y te caes. Vergüenza. Y la conciencia se te queda. Uy, ¿cuántos te vieron? ¿Cuántos se rieron de ti? ¿A quién les ha pasado eso? ¿Alguien se ha caído? ¿Los han visto? Georgie, where are you, bro? All right. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado vergüenzas y la conciencia nos hace recordar eso? ¿Amén? Y yo creo que esa es la parte de nosotros, ¿me entiendes? Que Dios desea hablar al corazón y no a la conciencia. ¿Amén? Entonces, seguimos leyendo entonces. Es lo que el hombre a través de la religión nos ha enseñado, hacer y querer seguir a Dios con la conciencia y no con el corazón. Esto nos lleva a querer escuchar a Dios por miedos, porque nos han dicho que si nos portamos mal, Dios nos castiga. ¿Amén? Amén. ¿Les han dicho eso? Sí. ¿No les han dicho sus papás a ustedes? Es que si necesitas uno, aquí hay extras. Hermano, gracias. No pasen notas porque no traigan acordeón ni nada. Cuando nosotros estamos, ¿me entiendes? En ese aspecto de que nos han dicho que Dios nos castigará si no hacemos esto. ¿Sabe que Dios traía un momento poderoso en mi vida? ¿Necesitas otro? ¿You need one? Okay. Yeah. Sorry. Sí, porque digo, voy a hacer más, no voy a hacer qué. Entonces, cuando nosotros estamos, ¿me entiende? Viendo esta parte, Dios trajo un momento a mi vida de pensar que muchos de las personas que estamos dentro de las iglesias, empezando con los jóvenes son los que más viven con conciencia en las iglesias. ¿Saben por qué los jóvenes son difíciles de levantarse en Dios? Porque viven con conciencia y mente. Es que mi papá dice que si no oro, Dios me va a castigar. Y quizás no muchas veces culpa de los jóvenes, sino culpa de nosotros. Es que dice mi papá, mi mamá, que si no ayuno, Dios me va a venir y me va a dar una buena. Nos estamos llevando con conciencia. Y es una gran verdad. Y cuando Dios trataba con eso conmigo, decía, Señor, sí es cierto. Porque en la generación que yo crecí con los jóvenes en la iglesia, yo vi eso. Donde jóvenes crecían con pura conciencia. Había un grupo de nosotros apartados que queríamos con Dios. ¿Y sabe qué nos hacía diferente? Buscar a Dios cuando nadie estaba ahí. A veces le decíamos al pastor, pastor, nos abre la iglesia. Y nos íbamos al grupo de jóvenes a orar. Y los jóvenes que estaban viviendo con conciencia, en su casa durmiendo. Por eso Dios nos hizo diferentes. ¿Sabe por qué? Porque el hambre nos hizo llevarnos, ¿me entiendes?, a Dios en todos lados. Amén.
el joven que nace en las iglesias, como la mayoría que tenemos acá, van creciendo con esa conciencia. Y pregúntales, yo sé que los muchachos ya escucharon, pero sí creo que los líderes le hubieran preguntado a los jóvenes, ¿por qué eres cristiano? I don't know. ¿Por qué eres cristiana, Samantha? I don't know. Maybe because, no, digamos que ella diga así, ¿no? No, I don't know. Y yo le pregunté, ya, pero ¿por qué eres cristiana? Maybe, I guess, que mi mamá me trajo a la church. ¿Por eso eres cristiana? I think so. You know? I don't get it. O no sabes por qué vienes a la iglesia. I don't get it. ¿Sabe que parece broma, pero sí pasa? Sí, A mí me tocó muchas veces, y se los he contado a ustedes, ¿amén? ¿Se acuerdan? Yo me senté con los jóvenes, era maestro de la escuela dominical de los jóvenes, y yo le pregunté a ellos, ¿por qué eres cristiana? No sé. ¿Tú por qué eres cristiana? Es que mi papá es pastor. ¿Tú por qué eres cristiana? Es que mi mamá me trae. Lo bueno es que son sinceros. Y empecé ahí a darles mentira y todo. Y digo, ¿ya recibiste a Cristo? No, ¿por qué? No sé. Jóvenes de 13, 14, 15 años sin saber cómo recibir a Cristo. Pero creciendo con conciencia y no con el corazón. Por eso muchas veces perdemos a muchos jóvenes en las iglesias porque están creciendo con conciencia. ¿Qué le dice Maggie a Vianey? Ya te dije que pongas a orarte, si no le voy a decir al pastor. Ponte a orarte. A orar. Póngase a orar o a leer la Biblia. Ponte a orar la Biblia, porque si no lo voy a decir al pastor. Ponte a orar. Ponte a leer. Ponte a orar. Ponte a orar. O ponte a leer la Biblia. ¿Me entiendes? Y si no le voy a decir al pastor. ¿Qué está haciendo Mari? Poniendo miedo. Poniendo miedo, pero en la conciencia. En la conciencia. No en el corazón. Así que papás, de hoy en adelante, contando con nosotros, no es atacar a la conciencia, Sino al corazón. sino al corazón. Amén. Porque vamos a ser jóvenes o generaciones de jóvenes o hermanos que crezcan en lo espiritual todos delgados, todos así raquíticos. ¿Por qué? Porque todo es conciencia. Ay, voy a orar porque si no, Dios no me va a escuchar. Señor, ayúdame, mira, mañana tengo un examen y si no lo paso, Señor, me va regañando, Padre. Es conciencia. Es conciencia. ¿No? Es conciencia. El joven se acuerda solamente cuando tiene un momento difícil. ¿Qué dice Samantha cuando la mamá llama a Monta? What are you doing? Cuando vas a subir al Señor. No, bueno, no se hinca, ¿verdad? Pero digo, Señor, perdona mis pecados. que si se muere se vaya al cielo. No dice, perdona mis pecados. Pero eso es conciencia. Nomás se baja del juego y se olvida de que no está Y ahí. se sube al otro. Ya, yo creo que voy a tener que llevarla todos los días a más talleres para que... ¿Por qué? Porque es conciencia, ¿me entiendes? No trabaja con el corazón. Y Dios no anhela o no desea trabajar con la conciencia, porque la conciencia se olvida. Se olvida, es por momentáneo, es pasajero. Pero el corazón permanece. Amén. 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 Seguimos leyendo entonces. Ahí nos quedamos en el no... En el que sigue es lo que el hombre a través. Eso es caminar, ¿ok? Con la conciencia. ¿Ok? Ahí donde dice Dios, por miedos, porque nos han dicho que si nos portamos mal, Dios nos castiga. Eso es caminar con la conciencia. Es por eso que el 70% crece en la iglesia, la mayoría de ellos viven con la conciencia y creen que con estar en los cultos, su vida está agradando a Dios y llegarán al cielo.
Eso no es cierto. Así es. ¿Ok? Jóvenes que están aquí, de 80 para abajo, no es cierto. No es cierto que por venir a los cultos todo el tiempo te vas a ir al cielo. Pero tampoco dejes de venir. ¿Okay? Pablo dijo, no te dejes congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque pueda que el diablo gane ventaja, ¿me entienden? Entonces no vayamos por ese lado. Pero venir a los cultos no quiere decir que tu santidad vaya más allá. Durante los otros días vives como mundano, como carnal, ¿me entienden? Aquí hoy es remolineando, allá afuera hoy es recodo, que va con la misma letra, ¿no? Remolinando y recodo, ¿me entiendes? No trabaja así. Por eso Dios anhela trabajar con el corazón, porque la conciencia, ¿me entiendes? Tú te dices, estuve en iglesia, vamos a echarnos la Biblia. ¿No haces el hombre con conciencia? Pasa, va a la iglesia, hace lo que tiene que hacer y está pensando que al salir de la iglesia le espera una chela bien fría y ¡pah! Su conciencia se quedó allá, pero su corazón sigue siendo el mismo. No cambia. ¿Amén? Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Así que no es que querramos o pensemos que estamos agradando a Dios. Ahí no nos quedamos por venir a los cultos. Amén. La última parte de abajo. La conciencia está dividida en 3 partes. Y quiero que aprenda esto conmigo. Y ahorita lo va a ver. ¿Ok? Primera es conciencia. Ahí. Establecer prioridades. Cuando nosotros estamos conscientes de algo, acomodamos nuestras prioridades. Yo siempre le he dicho, mentiras a mis hijos, a los muchachos les he dicho, en la vida tenemos que ir aprendiendo cómo acomodar dónde va mi primer prioridad, si está en la tercera, mentira, o está en la segunda, cómo está mi vida arreglada, cuáles son mis prioridades. Porque si como cristiano mi primera prioridad tiene que ser Cristo, lógico, mi compañero de todo el camino. Mi segunda prioridad tendría que ser mi familia. Porque si tenemos una casa sin techo, no tiene sentido. Ahora, el techo es Dios, nuestra cobertura. Entonces, si nosotros ponemos a Dios primero, a la casa primero, mi trabajo tercero, y luego nos vamos con la iglesia en cuarto, Dios va a obrar de una manera mejor. Porque no por estar en iglesia y dejar todo un tiradero en tu casa, Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir. No es así. No es así. No creas que porque hoy vienes perfumada o perfumado, no creas que Dios no sabe que te bañaste o no te bañaste. Él lo sabe. Entonces lo que quiero decir con esto es esto, que cuando nosotros tenemos prioridades y las sabemos poner en orden, Dios nos va a bendecir por nuestra manera ordenada. Amén. No, Señor, es que mi familia es primero. Yo no puedo, tú sabes que yo no te puedo amar. Mis hijos. Entonces Dios dice, bueno, entonces ama a tus hijos. Pero Dios dio un mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿me entiendes? Él será el primero. Amén. Él no va a ser el último ni el tercero. Él es el primero. Es la cobertura. Es el que te va a cubrir sobre todas las cosas. Entonces nosotros nos vamos sobre la familia, porque si la familia no está guiada por Dios, una iglesia es un desastre. ¿Sí? Si nuestras familias están en un desastre, ¿cómo queremos que la iglesia esté bien? No se puede. Ahora yo no estoy diciendo que eso no nos lleva a no tener problemas de esto, de diferentes índoles, mentiras, no lo sé. Pero de que sea un desastre, que diga que yo llegue, no me lo voy a quitar. Me van a ver el bonito que tengo en el calcetín. Ya lo dijo. Imagínense que yo vaya a la casa, ¿verdad? Y llegue y en el sillón. Y que yo venga a decirle a ustedes, brother, no dejes tu ropa en el tiradero de tu casa, porque Dios no le agrada esas cosas. El desorden, así es. Pero de repente el hermano, no sé cómo entra ahí. Pero el pastor me dijo que no estaba bien así. Pero él tiene su ropa tirada en ese. ¿Sí me explico?
Cuando nosotros estamos en ese momento de que la conciencia nos trae ser ordenados. Por eso se hace en 3 partes. La conciencia establece prioridades. ¿Okay? Cuando estás conscientemente, estás bien con tus 5 sentidos, tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender a tener las prioridades de mi vida. Si yo tengo $5, y eso es lo que afecta a nosotros los latinos muchas veces, si yo tengo $5, pero solo me puedo gastar $3 para que me queden 2 para el otro día, no, yo no pienso mañana, yo pienso gastarme los $5 hoy. Y mañana que me despierte, y ya no tengo los $2 que me faltaban. ¿Me puedes prestar $2? Bueno, que sea 100. Costé. Entonces, sí, debemos poner las prioridades donde van. Yo le he dicho a la hermana, le he dicho a ustedes, a las mujeres, nosotros los varones, si tú quieres, ¿me entiendes? Que crean en Dios, haz tu parte. Viejo, ya me voy a la iglesia, ahí come lo que hay, y ahorita vengo. ¿Usted hace eso, hermana? Aquí está su hija, ¿eh? Porque ni comida le deja. Santo, Señor, ten misericordia. Ay, ya sé. Yo lo invito. Pase por acá, porque bueno. No, yo lo invito. No, Y- pero y no normalmente importa. no está ahí. Acuérdense que esta es la parte importante de mostrar un amor o tener una conciencia en Dios ordenada. Amén. No importa si tu esposo o tu esposa sea la peor o la mejor, siempre tenemos que hacer nuestro papel que nos corresponde. Amén. Ese es tener conciencia ordenada. Ujú. ¿Qué si hermano Jorge viene y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Quiero unos chiles rellenos como a mí me gustan. Ay, hástelos tú. Tú tienes ganas. Vamos ahí, tú el otro. Ayer, No. vete al Vallarta y no, es que el Vallarta es muy jugoso. No me gustan así secos como tíos. No, pues entonces dile que no le echen caldo, pero ves, yo no te lo voy a hacer. Ese es no tener una conciencia ordenada. Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y eso se vuelve al orgullo. Entonces dice hermano, no, entonces a mí me voy a comer yo. ¿Y no me vas a llevar? ¿Te piensas ir solo sin mí? ¿Y vas a ir a comer chile sin mí? Sí, porque tú no me quisiste hacer chile. ¿Cómo puede ser eso que Dios te castigue por eso? Ay, Sí, queremos que castigue al hermano, pero eso es no tener la conciencia de nada. Entonces, sí me explico. Amén. ¿Sí me está entendiendo mi Amén. punto? ¿Amén? Amén. Conciencia establecida que establece prioridades. La segunda parte de esto es preconciencia. Depender del objetivo a cumplir. ¿Qué es esto? Si no hay objetivo, yo no hago nada. Si no hay una meta, yo no hago nada. Esa es una conciencia, preconciencia. Algo que si no hay un objetivo, algo por hacer, yo no me muevo. La conciencia no me lleva a hacer algo. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Amén. La tercera parte es inconsciente. No se racionaliza, perdón. Inconsciente no se racionaliza. Es decir, se reduce por su falta de capacidad de conciencia. Ahora, inconsciente, nosotros rápidamente sabemos que alguien se queda inconsciente. Que no está en sus 5 sentidos, se desmaya. No sabe de Jesús. No sabe de él. Por eso ponemos esta parte aquí. Se reduce, es decir, se reduce por su falta de capacidad. ¿Qué es reducir? Si hace menos. Si hace menos porque no tiene esa capacidad de pensar, de llevar a cabo, ¿me entienden? Por la falta de conciencia. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque Dios, ¿me entiende? Nos está viendo a nosotros que a través de esa conciencia, Dios podría trabajar con nosotros a través de la conciencia, pero se nos va a olvidar. Muchos de nosotros, muchas veces vamos a caminar con conciencia, o preconciencia, o, ¿cuál es la última? Subconsciencia. Subconsciencia, y la otra, inconsciente. Conciencia. Ahora, hay muchas personas que están así. Usted sale y le dice, ¿de qué predicó el pastor? Déjenme ver. Yo creo que predicó
No sé, no estoy seguro, no sé de qué predicaré, pero le voy a preguntar. Tremendo mensaje que el pastor predicó. Tremendo. Esta palabra poderosa. Pero no me recuerdo ahorita. Pero déjale pregunto al pastor. Ese es a veces tan inconsciente dentro de un lugar. ¿Y sabe quién vive esto? Y sorry guys, pero los jóvenes. Los jóvenes, yo le pregunto a Samantha ahorita, y ella me dice, I don't know. ¿De qué fue el primer punto que hablé al principio? Y no solo Samantha, sino algunos de ustedes. Mari, ¿cuál fue el primer punto que hablé? Rápido. Amargura. Qué bueno. Georgie, ¿cuál fue el segundo? I think it was. Ya. No, it's amargura. No, not well. That Ya le dijeron, Mari. no, that was telling not to tell me. That sheep, you just talked about it right now. Orgullo. Orgullo. Yeah, it's orgullo. No, ese No, es fue miedo. Es Okay, miedo. well, Miedo. no, El tercero fue orgullo. Amén. Amén. So, sí, doy un ejemplo. Si yo le pregunto a la hermana Daniela, pues no va a saber porque acaba de llegar. Pero nosotros que estamos ya del culto, desde el principio, pues lógico. Pero a lo que yo voy es esto. Todo y todo es todo. Se me queda muy Creí que nos iba a decir como... Es que todo lo que tenga que trabajar con nosotros y con Dios tiene que ver con el corazón de Dios y con nuestro corazón. Amén. Camina con conciencia y vas a ver dónde vas a llegar. A ningún lado. A ningún lado. Solo vas a ser una persona más en un culto. Solo vas a ser un miembro más, un número más en una iglesia. Pero hasta ahí. Pero la persona que camina con el corazón no solo se queda en este nivel, sino va a otro nivel. Amén. Y a otro nivel hasta que Dios cumple el propósito o el llamado por el cual fue hecho. Amén. Así es, amén. Eso se hace. Es malo decirlo, pero miren, no me voy a poner a mí, ¿verdad? Miren a mi esposa o miren a alguien más que ha sido a otros niveles. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando yo llegué a servir con mujer, yo no me quería quedarme ahí. Yo a los 3 meses ya me quería pasar a otro lugar. Ahora tuve que pasar a otro lapso, sí, más largo, pero cuando llegué al otro lugar, yo dije, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en otro nivel. Amén. Eso es querer, ¿me entiendes? Hacer algo. Pero si hubiera quedado caminando con conciencia, pues sigo caminando y ahí me quedo. Porque nada hubiera pasado en mí. Nada. Muchas veces fallé y la conciencia me hacía sentir que yo estaba mal. Pero el Espíritu Santo me hacía venir al altar y arrepentirme. Amén. La conciencia te hace sentir mal, pero no te hace arrepentirte. Y esa es la diferencia con el corazón. Amén. Amén. Así que vamos ya finalizando la parte esta después de la conciencia. Amén. Así que vemos que la conciencia solo nos llevará a escuchar momentáneamente la voz de Dios. Pero también veremos que el corazón nos hará ¿qué? Retener. ¿Qué dice Proverbios? Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. Dice la palabra empezando, aférrate. Es el retener. La palabra retener es aferrarse con algo. Reténlo. ¿Entienden? Retén esa palabra. Entonces, Dios está diciéndonos ahora, la conciencia nos sirve para solamente sentirnos culpables, sentirnos esto, lo otro. El corazón no. El corazón nos va a ayudar para retener. Amén. Amén. Y esa es la diferencia en esto. Amén. Amén. Entender. Salmos 32:8. ¿Qué dice? El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Te aconsejaré. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, no sé, 38, ¿qué dice la versión, tu versión, Georgie? Salmo 38. 32, perdón, 8.
dice la palabra, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Te daré consejos, dice ahí. Cuando nosotros llegamos a entender, ¿me entiendes? Y cuando Dios nos da ese consejo y nos da esa palabra, nosotros llegamos a entender, ¿me entiendes? Con el corazón, no con la mente, no con la conciencia, no con lo que hemos vivido en la vida, no, sino porque Él va a poner la palabra a nosotros y nos va a decir qué hacer. Cuando escuchamos la voz de Dios y Él nos dice qué hacer, llegamos a un entendimiento. Amén. Amén. Llegamos a un entendimiento. Entonces todo tiene que ver con el corazón. Guardar. Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, guarden sus mandamientos. Guardar. Obedezcan también. Puedes guardar. Retenemos, no retener, sino guardar. Tener, ¿me entiendes? Ahí con cuidado para que nadie venga y robe lo que tiene que hacer. Amén. 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 Entonces eso es importante. Amar. Salmos 18:1. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Aleluya. Simple lo que David dice. Te amo. Tú eres mi fuerza. Aleluya. Eso, ¿me entiendes? Nos enseña a nosotros que todas esas palabras salen cuando un corazón ha llegado a entender o a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sabes por qué tú y yo amamos a Dios? Porque hemos sabido escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué a veces te aferras a la vida con Dios a pesar de las circunstancias? Porque Él ya te enseñó el amor. Amén. Porque ya sentiste su presencia. Amén. Porque ya escuchaste su voz. Y su voz te vino a confirmar lo que Él te decía. Amén. Por eso te aferras a Dios. Amén. Gloria a El Dios. corazón reconoce esa parte. Amén. Cuidar. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la versión Valera. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él es donde sale la vida. Te volvemos a lo mismo. Si tu corazón está lleno de amargura, va a salir veneno de ahí. Así Así es. es. Y vas a empezar a envenenar a toda la gente. ¿Amén? Amén. Entonces, cuidar. Cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice la palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a esa parte de la conciencia y del corazón, vemos que son cosas muy diferentes. Muy diferentes que no tienen nada que ver, ¿me entienden?, con lo que Dios quiere hacer en lo que se refiere a la conciencia. Si nosotros vamos caminando con el corazón, créame, iglesia, vamos a empezar, ¿me entiendes?, a ver cosas tremendas de parte de Dios. Amén. Hay una escritura, y no recuerdo ahora, no se las voy a decir, pero lo voy a buscar, se las digo, donde Dios dice, hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado al corazón del hombre, sino que son sido apartadas o preparadas para aquellos que aman a Dios. Hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha llegado al corazón de hombre, sino que han sido apartadas para aquellos que aman a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir amar a Dios? Amar a Dios no es venir al culto todos los días. Amar a Dios no es estar, ¿me entiende?, alabando a Dios de las 24 horas con alabanza. Eso no es amar a Dios. Es parte de nuestra devoción, Amén. parte de nuestro vivir. Eso no es amar a Dios. Eso es demostrarle una parte de que estamos agradecidos. Pero amarle a Dios, Dios dijo, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Obedecer la palabra que te habla. Hay gente que Dios le habla y le habla caro y le dice, haz esto, o ve allá, o di esto, y no lo hacen, y no son bendecidos. Así es, amén. ¿Por qué? Porque ¿y qué si no es de Dios? ¿Y qué si no, Dios no es y soy yo? ¿Y qué? Entonces, entre más cuestionas a Dios y te cuestionas a ti, menos vas a poder escuchar la voz de Dios.
Cuando tú estás dispuesto a amar a Dios, Dios siempre va a hablar, ¿me entiendes?, a tu vida. Amén. Y ahí es la parte, ¿me entiendes?, nosotros tenemos que aprender en estos estudios. No es la conciencia, jóvenes, hermanos, no es la conciencia. No es de que si lo haces o no lo haces, Dios te va a castigar. La conciencia no cabe la obediencia. En la conciencia no cabe la obediencia. En el único lugar que puede caber la obediencia es en el corazón. Nunca vas a encontrar obediencia en una conciencia. Son ritos, son penitencias, pero nunca obediencia. Porque si fuera obediencia, dejaríamos de hacer lo que nos gusta hacer. ¿Me explico? Si fuera obediencia, dejaríamos de pecar, dejaríamos de hacer las cosas malas. Eso es obedecer. Pero obedecer no es hacerlo un rato y seguir como estaba antes. No. Así que yo creo que en esta noche, ¿me entienden?, para terminar, seguimos leyendo las últimas palabras abajo. Si andas con Dios, con tu conciencia y no con tu corazón, entonces solo harás las cosas por afuera y no las de adentro. Tu conciencia te hará saber que estás aquí, pero el corazón te hará saber que Dios está aquí. ¿Es la diferencia? Por eso le hice la pregunta hace rato. Porque yo sé, desde aquí arriba, yo sé quién está poniendo atención y quién no. Por eso me atreví a hacer esas preguntas. Ahora, ¿estuve mal? No. Quería enseñarles que así como yo me esfuerzo, también ustedes se esfuercen a seguir adelante. Amén. Así como hay que pagar un precio con Dios, hay que hacerlo todo el tiempo. Aleluya. El creyente excelente en el Evangelio es aquel, ¿me entiende?, que no le importa cuánto tiempo tengas que pasar para aprender o cuánto tiempo tengas que pasar para escuchar a Dios. Así es, amén. Dijo alguien, si es que me acuerdo, se los digo, dijo en algún momento alguien, la oración no es para que le pidas a Dios y le digas, sino la oración es también para que Él te pueda hablar. Amén. Amén. Así que cada vez que nosotros hablemos con Dios, digámosle, Señor, yo quiero escucharte. Aun cuando estés aquí en la iglesia y estés adorando y metiéndote con Dios, dígale, Señor, te quiero amar. Háblame. Porque tus palabras son las que me hacen vivir. Aleluya. Háblale así y va a ver que Dios no se va a quedar sin hablarte. Sea a través de la aplicación o ahí a través del Espíritu Santo en tu lugar, pero Dios lo hará. Pero lo hará con gente, con corazones que deseen escuchar su voz. Amén. Las cosas en Dios se llegan a lograr, ¿me por esa parte? No porque yo diga, ahora qué voy a hacer, no. Todo lo que tenga que ver con Dios se tiene que hacer con el corazón. Amén. Si quieres un don, si quieres un ministerio, si quieres un talento, si quieres algo de parte de Dios que tenga que ver con la Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios, pero tú lo quieres, vas a tener que empezar a buscarlo con el corazón y no con la conciencia. Así es, aleluya. Es que yo voy a ayunar hoy porque hoy voy a abrir el culto. Esa es la mentira que a nosotros nos enseñaron, ¿sabes? Es decir, te toca abrir el culto, pero tienes que ayunar, prepárate. Y uno estaba ahí pagando el precio. Dios no se iba a quedar con nada, nos iba a bendecir. Pero un día yo encontré una revelación a mi vida y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿es bueno que haga esto? Y Dios me decía, es que tú piensas que al ayunar hoy, yo voy a hacer las cosas hoy. Y Dios me decía, el ayuno sirve muchas veces para que tú seas fortalecido, aunque yo tenga que mostrarte la victoria después. Amén. Y el ayuno no tiene que ser simplemente para forzar hoy algo. Y decir, yo tengo que enseñar hoy, voy a ayunar hoy. ¿Por qué no ayuné ayer? Antier. Amén. 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 Entonces, espero que hoy, en esta noche, nosotros estemos aprendiendo algo, ¿me entienden?, en nuestras vidas. Ve a tu casa, repasa otra vez la hoja, o ve a tu casa y cuando ores con Dios, dígale, Señor, yo quiero escucharte. Háblame. Yo quiero experimentar de mañana en adelante hasta el otro viernes que concluyamos la clase. Quiero saber, Señor, que tú me hables.
en la manera en que tú quieras. A través de una canción, a través de una persona, a través de una predicación, a través de que esté estudiando tu palabra, adorándote, orando. Señor, en la manera que tú quieras, háblame. Y yo estoy seguro que si tú callas por un momento y dejas que Dios te hable, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Sí. Amén. Así que, ¿por qué no le un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Dios le bendiga, Dios le guarde en todo tiempo. Así que, acuérdense, el otro viernes concluimos con quiero escuchar a Dios. Amén. Amén. Vamos a traer 2 lecciones que tienen que ser, una de ellas es la pregunta, ¿aún Dios habla hoy? Es la pregunta, amén. Amén. Así que nos vemos el domingo y el viernes, amén.